Hola y bienvenidos a un nuevo video, esperamos sea de su interés. Comenzamos. Lo que está sucediendo ahora en Ucrania tiene serias implicaciones geopolíticas. Podría llevarnos a una tercera guerra mundial. Debemos entender la historia de la confrontación de Estados Unidos contra Rusia que lleva ya más de 100 años y ver que el país norteamericano no pensaba terminar la Segunda Guerra Mundial sin antes usar sus flamantes bombas atómicas contra la URSS. Si damos un vistazo a la historia, Estados Unidos y sus aliados han estado amenazando a Rusia durante más de 104 años, desde la Primera Guerra Mundial con el despliegue de las fuerzas estadounidenses y aliadas contra la Rusia soviética el 12 de enero de 1918, en apoyo del ejército imperial ruso. Duró más de 2 años esa invasión y supuso el despliegue de más de 200.000 soldados de 10 países enviando tropas para luchar junto al ejército zarista y liderados por Estados Unidos e Inglaterra. Esa invasión aliada es un hito en la historia rusa, a menudo retratado erróneamente como parte de una guerra civil, pero fue el inicio de la guerra contra el comunismo. Sucedió exactamente 2 meses después de la Revolución de Octubre, el 12 de enero de 1918, y duró hasta principios de la década de 1920. Posteriormente y ya en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, existe amplia evidencia de que tanto los Estados Unidos como su aliado británico tenían la intención de que la Alemania nazi ganara la guerra en el frente oriental con miras a destruir la Unión Soviética. Las crecientes sospechas de Stalin y su séquito de que las potencias angloamericanas esperaban que la guerra nazi-soviética durara años se basaban en preocupaciones bien fundadas. Este deseo ya lo había expresado en parte Harry Truman, futuro presidente de Estados Unidos y en ese entonces senador estadounidense, quien dijo que quería que los soviéticos y los alemanes se mataran entre ellos tanto como fuera posible. La Operación Barbarroja de Hitler, que consistía en invadir Rusia y que inició en junio de 1941, habría fracasado desde el principio si no hubiera sido por la alianza inconfesable entre Estados Unidos y los nazis y el apoyo de la compañía petrolera Standard Oil, propiedad de los Rockefeller, que rutinariamente entregaba abundantes suministros de petróleo al Tercer Reich. La Alemania nazi dependía en gran medida de los envíos de petróleo de la Standard Oil. La legislación estadounidense que prohibía el comercio con el enemigo desde 1917 y se implementó oficialmente después de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial no impidió que la Standard Oil vendiera petróleo a la Alemania nazi. Si bien se redujeron los envíos directos de petróleo de Estados Unidos, la Standard Oil seguiría vendiendo petróleo a los nazis a través de terceros países. El petróleo estadounidense se enviaba a Francia o España y de ahí a Alemania por las maniobras realizadas por los Rockefeller ayudados por Prescott Bush, abuelo de los actuales Bush. Sin combustible, el frente oriental del Tercer Reich bajo la Operación Barbarroja probablemente no habría tenido lugar, salvando millones de vidas. El frente occidental, incluida la ocupación militar de Francia, Bélgica y los Países Bajos, sin duda también se habría visto afectada. De hecho, la URSS ganó la guerra contra la Alemania nazi pero con el sacrificio de 27 millones de vidas, en gran medida debido a la flagrante violación de la legislación estadounidense por parte de la Standard Oil. Posteriormente vendría la Operación Impensable, donde ya se plantearía un escenario de Tercera Guerra Mundial nuclear con la flamante bomba atómica creada por los Estados Unidos y el Proyecto Manhattan en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. La Operación Impensable se planeaba lanzar antes del final oficial de la Segunda Guerra Mundial, el 2 de septiembre de 1945. Roosevelt, Churchill y Stalin se reunieron en Yalta a principios de febrero de 1945 para negociar la ocupación de Alemania y Japón en la posguerra. A raíz de la conferencia de Yalta, Winston Churchill había contemplado un plan secreto para hacer la guerra contra la Unión Soviética. El plan requería un asalto aliado masivo el 1 de julio de 1945 por parte de fuerzas británicas, estadounidenses, polacas y alemanas contra el Ejército Rojo.
Su objetivo era expulsarlos de la Alemania Oriental y Polonia ocupadas por los soviéticos, darle un gran golpe a Stalin y obligarlo a reconsiderar su dominio de Europa del Este. Finalmente, en junio de 1945, los asesores militares de Churchill le advirtieron que no implementara el plan, pero seguía siendo un modelo para una tercera guerra mundial. Los estadounidenses acababan de probar con éxito una bomba atómica y ahora existía la tentación final de destruir los centros de población soviéticos ya que la URSS no contaba con esa arma nuclear. Durante su mandato como primer ministro de 1940 a 1945, Churchill apoyó el Proyecto Manhattan. Fue protagonista del plan de guerra nuclear contra la Unión Soviética, ya que el Proyecto Manhattan, desde 1942 contemplaba el uso de la bomba, no solo contra Japón, sino contra la URSS, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados todavía contra la Alemania nazi. El 15 de septiembre de 1945, el Departamento de Guerra de Estados Unidos formuló oficialmente un plan para una tercera guerra mundial con armas nucleares contra 66 áreas urbanas importantes de la Unión Soviética. En las reuniones de Potsdam en julio de 1945, el presidente Truman entabló conversaciones con Stalin y Churchill. Las discusiones fueron de una naturaleza diferente a las de Yalta, específicamente con respecto a Truman y Churchill, quienes estaban a favor del uso de la bomba atómica. Stalin le había dicho a Churchill que el emperador japonés le había enviado un telegrama pidiendo la paz y creía que los japoneses se rendirían antes. Pero Truman quería ser quien rindiera a los japoneses con su bomba nuclear antes que los rusos. Apenas 2 semanas después del final oficial de la Segunda Guerra Mundial, el 2 de septiembre de 1945, y según un documento secreto y desclasificado el Departamento de Guerra de Estados Unidos emitió el 15 de septiembre de 1945 una directiva para borrar a la Unión Soviética del mapa. 66 ciudades soviéticas eran el objetivo con 204 bombas atómicas apuntando hacia ellas. Todas las principales ciudades de la Unión Soviética se incluyeron en la lista cuando la URSS no tenía ningún arma atómica. El Departamento de Guerra de Estados Unidos había preparado varios escenarios con numerosos planes para librar la Tercera Guerra Mundial contra Rusia y China y acabar con el comunismo. Esta lista inicial de 66 ciudades se actualizó ya durante la Guerra Fría en 1956 para incluir unas 1.200 ciudades de la URSS y los países del bloque soviético de Europa del Este. Las bombas programadas para este uso eran más poderosas en términos de capacidad explosiva que las lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Según el plan de 1956, ya con la bomba H inventada, deberían usarse contra objetivos prioritarios del poder aéreo en la Unión Soviética, China y Europa del Este. Las principales ciudades del bloque soviético, incluido Berlín Oriental, fueron de alta prioridad en la planeada destrucción sistemática de los bombardeos atómicos de los aliados. Durante la Guerra Fría, prevaleció la doctrina de la destrucción mutuamente asegurada, es decir, que el uso de armas nucleares resultaría en la destrucción tanto del atacante como del defensor. En la era posterior a la Guerra Fría, se redefinió la doctrina nuclear estadounidense y las acciones militares ofensivas que utilizan ojivas nucleares ahora se describen como actos de defensa propia. Por eso el discurso de Putin el pasado 21 de febrero antes de iniciar la guerra contra Ucrania debe verse como una respuesta a las amenazas de Estados Unidos de usar armas nucleares de forma preventiva contra Rusia, a pesar de la garantía de Joe Biden de que no recurriría a un ataque nuclear preventivo. Putin explicaba que los documentos de planificación estratégica de Estados Unidos contienen la posibilidad de un llamado ataque preventivo contra los sistemas de misiles enemigos. ¿Y quién es el principal enemigo de Estados Unidos y la OTAN? Eso también lo sabemos. Es Rusia. En los documentos de la OTAN, nuestro país es declarado oficial y directamente como la principal amenaza para la seguridad del Atlántico Norte. Y Ucrania servirá como una excusa para atacarnos, decía Putin.
La doctrina nuclear estadounidense subyacente consiste en presentar las armas nucleares como un medio de defensa propia y no como un arma de destrucción masiva. Además, existen poderosos intereses financieros detrás de esa política de guerra que están vinculados al programa de armas nucleares de $1.300 millones iniciado por el presidente Obama. Aunque el conflicto de Ucrania hasta ahora se ha limitado a las armas convencionales junto con la guerra económica, el uso de una gran variedad de armas de destrucción masiva sofisticadas, incluidas las armas nucleares, está en el tablero de ajedrez del Pentágono. Según la Federación de Científicos Estadounidenses, el número total de ojivas nucleares en todo el mundo es del orden de 13.000 y Rusia y Estados Unidos tienen cada uno alrededor de 4.000 ojivas en sus arsenales militares. Los peligros de la guerra nuclear son reales. Detrás hay intereses monetarios de $2.000 millones. Bajo la administración de Joe Biden, se prevé que los fondos públicos asignados a armas nucleares aumenten a $2.000 millones para 2030 supuestamente como un medio para salvaguardar la paz y la seguridad nacional a expensas de los contribuyentes. ¿Cuántas escuelas y hospitales se podrían financiar con $2.000 millones? Estados Unidos mantiene un arsenal de unas 1.700 ojivas nucleares estratégicas desplegadas en misiles balísticos intercontinentales y misiles balísticos lanzados desde submarinos y en bases de bombarderos estratégicos. Se calcula que hay unas 100 armas nucleares no estratégicas o tácticas adicionales en bases de bombarderos en 5 países europeos y unas 2.000 ojivas nucleares almacenadas. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en mayo de 2021 que Estados Unidos gastará un total de $634.000 millones durante los próximos 10 años para mantener y modernizar su arsenal nuclear. Durante los próximos 30 años, los costos totales de mantenimiento y modernización del arsenal nuclear de Estados Unidos podrían alcanzar los $2.000 millones. La guerra nuclear humanitaria con Joe Biden. Las intervenciones militares dirigidas por Estados Unidos y la OTAN hacia Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, Siria y Yemen que han resultado en millones de víctimas civiles se anuncian como guerras humanitarias, como un medio para garantizar la paz. Este es también el discurso subyacente a la intervención de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania. Decía George W. Bush que cuando Estados Unidos habla de guerra, en realidad está hablando de paz. De ahí el concepto de bombas nucleares humanitarias, mini bombas nucleares que se usarían como advertencia y disuasión y para mantener la paz según el lenguaje occidental. Este concepto no solo está incrustado en la agenda de política exterior de Joe Biden, sino que constituye el pilar de la doctrina militar estadounidense. La última mini bomba nuclear, la B-61-12, está programada para ser desplegada en Europa Occidental, dirigida a Rusia y Medio Oriente, reemplazando las bombas nucleares B-61 existentes. La B-61-12 se presenta como una bomba humanitaria más utilizable, de bajo rendimiento, inofensiva para los civiles. Eso es lo que ellos dicen, pero la realidad es la destrucción mutua asegurada. La B-61-12 tiene un rendimiento máximo de 50 kilotones, que es más del triple que una bomba de Hiroshima, 15 kilotones, que provocó más de 100.000 muertes en cuestión de minutos. Si un ataque preventivo con la llamada mini bomba nuclear tuviera éxito, dirigido contra Rusia o Irán, esto podría llevar a la humanidad a un escenario terrorífico de Tercera Guerra Mundial. Por supuesto, estos detalles no se destacan en los informes de los principales medios occidentales. Defender las armas de destrucción masiva como instrumentos de paz es un truco muy peligroso. A lo largo de la historia, los errores han jugado un papel clave. Estamos en una encrucijada peligrosa. No hay un verdadero movimiento contra la guerra a la vista.
Y los poderes económicos que están detrás de las guerras dirigidas por Estados Unidos y la OTAN controlan tanto los movimientos sociales contra la guerra como la cobertura mediática de las guerras dirigidas por Estados Unidos. Eso no es nada nuevo. Se remonta a la llamada Guerra Afgana Soviética de 1979 que fue encabezada por el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos Zbigniew Brzezinski. A través de sus fundaciones filantrópicas como los Ford, los Rockefeller, los Soros y otros, las élites financieras han canalizado a lo largo de los años millones de dólares para financiar los llamados movimientos progresistas, incluido el Foro Social Mundial. Es la disidencia controlada, el gran capital ha estado detrás de todo esto, incluida la crisis mundial que nos ha tenido encerrados y que con el gran reinicio del Foro Económico Mundial es parte integral del escenario de la Tercera Guerra Mundial que consiste en establecer por medios militares y no militares un sistema imperial de gobernanza global. Y son los mismos poderosos intereses financieros de Rockefeller, Rothschild, BlackRock, Vanguard, etc., los que los mueven. Hasta aquí la información, esperamos les sea útil, les pedimos se suscriban y compartan. Gracias y hasta la próxima.